y vamos a hablar un poquito de la actualidad política. Hablamos de la actualidad y un poco la idea hoy era charlar, vamos a tratar de hacer economía de tiempo, ¿no? Porque es extraño, ¿no? Están pasando muchas cosas y a la vez se busca como que parezca que no está pasando nada, o si lo que está pasando en realidad es algo deseado, digamos, para que precisamente lo que nos interesa, lo que nos preocupa, que son las cuestiones de fondo que afectan a lo social, a lo económico, ¿no? Por ende a lo político, quede relegado o no se visibilice, ¿no? Y terminamos ahí después debatiendo y discutiendo cosas que son inconducentes. Esto que estamos diciendo no es nada nuevo, pero han pasado un montón de cosas esta semana que son relevantes. Y sin embargo, las pocas veces que hemos escuchado, por ejemplo, al presidente y a algunos funcionarios, salieron hablando de cualquier otra cosa. Y lo importante, que se supone que está sucediendo en particular a partir de que la otra semana se sancionó finalmente la ley bases y se hizo este anuncio de, bueno, ahora viene la segunda etapa del gobierno, ¿no? Que se suponía que, bueno, venía como una etapa más fina, ¿no? De lo económico, ¿no? Que iba a haber, se iba a pasar a la emisión cero porque se suponía que ya se controló a la inflación, pero han pasado cosas como que, por ejemplo, el anuncio de la inflación de este mes terminó demostrando un pequeño crecimiento cuando ellos supuestamente venían diciendo de que la tendencia era ir a la baja, ¿no? Pero 4,2 y esta vez fue. Fue supuestamente 4,6 y ellos estimaban que iba a ser 4,3. Se terminó anunciando 4,6. El cambio es ínfimo, pero hay dos cuestiones a ver ahí. Una, que no se está... Ínfimo para la Argentina. Por supuesto, en cualquier otro país esto sería un desastre. Pero ¿qué pasa? Viene pasando esta cuestión que es, por un lado, se anuncian estos valores, pero por lo menos yo, supongo que a vos también te pasará y seguro a muchos oyentes y a muchas oyentes, yo cuando voy al mercado no veo que aumentó el 4,6 o el 4,3 o el 5, ponele. Yo veo que sigue aumentando cosas de modo exponencial. Y a lo sumo lo que veo son algunas ofertas de alguna cosa, pero bastante discutible. No, por ejemplo, el precio de la carne no bajó de ninguna manera. Se mantienen unos valores que son bastante... Bajar no baja nada. No baja, queda ahí. A eso voy. E incluso hay pequeños aumentos en algunas cosas, en algunos artículos. Para que la gente entienda, mirá un ejemplo de la física. La inflación es no es como la velocidad, es como la aceleración. Vos venías 100 kilómetros, después 110, 120, 130, eso es la aceleración, aumenta la velocidad. En Argentina también, venimos a 100, capaz que no aumentamos 110, 120, aumentamos 105, 110, 115, 100, pero la velocidad sigue aumentando. Sí. Los precios siguen aumentando. Y la inflación no es que está en el 4,6 como se quiere hacer presentar. 4,6 fue en este último mes, en junio. A eso hay que agregarlo a todo lo que se aumentó desde que inició la gestión. Entonces ya estamos rondando cerca del 80. No hice la última cuenta. ¿80? ¿Y ya estamos ahí? No. Tenemos 156% hasta fin de mayo. Ahora no hice la cuenta todavía para multiplicarle el 4,6. Estamos en 100, porque no cuentan diciembre. Claro. Pero Milei estuvo 20 días en diciembre y Milei el 13 de diciembre acrecentó el dólar el 118%. Sí. ¿Por qué lo vamos a sacar a diciembre de la cuenta? Y aparte esta inflación, además, es asimétrica, porque hay cosas que por ahí algún precio puede que se haya mantenido, que probablemente tenga que ver porque no tenga mucha demanda, pero otras cosas después sí han subido. Entonces hay una diferencia en esta situación. Entonces, a lo concreto, lo que podemos estar charlando ahora es ver qué ha estado haciendo tanto el propio Javier Milei como el gobierno en general. Entonces, por un lado tuvimos de repente a un Milei hablando entre el jueves y viernes pasado de que acusó a que el Banco Macro salió a hacerle una especie de corrida financiera o algo por el estilo, cuando ellos mismos habían avisado, el propio Caputo, de que iban a estar transfiriendo y liquidando bonos que estaban ajustados a los valores de la inflación, y como se supone que la inflación está bajando,
¿Qué era la movida lógica que iban a hacer los bancos? Bueno, liquidemos esos bonos porque, entre comillas, si está bajando o estancándose la inflación, probablemente vaya a pérdida, así que lo liquidan. Y entonces ellos van y plantean que esto es una jugada financiera, pero es una jugada financiera de las que hacen ellos, precisamente, normalmente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando afecta a la gestión propia, de repente ahí sí son traidores, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pero la realidad es que ellos mismos están haciendo esa timba. Por supuesto, a los ojos del público en general, ¿no? De la ciudadanía, ese tipo de cuestiones se escapa. Otro verso que tuvieron con lo que se estuvo tratando de distraer a la gente esta semana tuvo que ver también Milei, que se la pasa viajando. En estos días estuvo entre Europa, estuvo en Brasil, ¿no? Por supuesto, ya lo mencionamos, ¿no? Estuvo la reunión de Mercosur, a la que no fue, a la que mandó a Mondino a sacarse fotos y que encima tuvo encontronazos con la prensa de Paraguay y demás, y en donde se aprobó el pleno ingreso y la inclusión de Bolivia como país miembro, digamos, de pleno derecho, un proceso que lleva bastantes años, y cuando se enteraron, de repente se indignaron, así, ¿cómo puede ser que entró Bolivia? Nadie nos dijo nada. Eso es un proceso de años. Y aparte ingresó Bolivia. Claro, Bolivia es visto como un país, ¿no? Medio raro, medio socialista, medio comunista en la visión del presidente. De repente se enteraron. Pero bueno, pasan este tipo de situaciones. Mientras tanto, en el mismo Brasil, Milei estuvo paseando, sacándose fotos con Bolsonaro, con el hijo de Bolsonaro. Bueno, ese tipo de cuestiones. Y después, de repente, Milei se acordó que, bueno, Argentina estaba por jugar una final. La final de la Copa América, que por suerte anoche, ¿no? En hora de la madrugada ya, bueno, Argentina tuvo la suerte de poder ganar. Y eso que puede ser anecdótico, en el mejor de los casos, decir, bueno, entre tantas malas que venimos sufriendo, ¿no? Económica, social, políticamente y demás, siempre suele ser, lamentablemente para la Argentina, un pequeño alivio que se gane algo, porque aunque sea le sacás una sonrisa, ¿no? Al laburante que pasa tantas malas, pero bueno, el deporte favorito, ¿no? Popular, todavía da alguna que otra alegría. Y de repente apareció Milei a sumarse a esto, pero a dar su versión de las cosas. Y salió a hacer una discusión totalmente inconducente en torno a las sociedades anónimas deportivas, un viejo proyecto de Macri, que básicamente es la privatización del fútbol. Y se puso a hablar de que había que ver el ejemplo del 11 titular de Argentina, en donde no hay un solo jugador que juegue acá en la Argentina. Claro, están todos jugando en Europa. Bueno, esa chicana, porque él planteó que, bueno, hagámonos cargo de que, él habló de que si sostenemos esta cuestión de los clubes de barrio, ¿no? Los clubes como entidades sin fines de lucro, ¿no? Sociedades civiles sin fines de lucro, estamos yendo derecho al empobrecimiento. Les recordaron que todos los pibes que están ahí precisamente, que ahora tienen destino europeo, se formaron todos en clubes provinciales, ¿no? En general pequeños de barrio, que después jugamos todos. Donde hemos jugado todos en clubes con nombres de Ginóbili en el básquet, jugábamos contra nosotros. Claro, todo empezó así. Nadie se forjó, nadie empezó jugando en el Manchester. Quizás eso se pueden dar el lujo a algunos. Pero digamos, acá no está pasando eso. Entonces le dijeron, bueno, ¿cuál era la sensación de todo eso? Bueno, volvemos a lo mismo. Esta idea de instalar temas inconducentes para dejar pasar por atrás lo importante que estaba pasando, porque mientras se estaba discutiendo esta cuestión, ¿qué pasó? Caputo, por otro lado, estaba pronunciándose, diciendo que ¿qué está pasando? Que el FMI, ¿se acuerdan que hablamos de que el miércoles pasado se pagaban casi 5 billones de una parte del vencimiento de la deuda que tiene Argentina, que se pagaron, y eso salió de las reservas de Argentina. Billones de pesos. Sí, sí. Y, bueno, ¿qué se estaba esperando? Que a partir de ahí, este era el juego a lo que jugaba Caputo. Él estaba diciendo, bueno, una vez que tiran eso, por ahí nos renegocian parte de la deuda y nos pueden tirar unos mangos y con eso vamos tirando. El FMI le dijo, Julia Kosak, ¿no? Que es la vocera oficial, le dijo, muy lindo lo que hicieron. De todas maneras, esto no alcanza y todavía no vemos la funcionalidad, digamos, la certeza que tiene este plan que están promoviendo ustedes, que no lo entendemos, porque no lo entiende nadie, ni yo creo que ni Caputo lo entiende, que básicamente es ir metiendo parche y recorte para aguantar, básicamente es esto. Y le dijeron, bueno, muy lindo, pero no le vamos a alargar nada. Vean qué hacer, sigan viendo cómo se financia. Entonces ahora entramos en una espiral desesperada, esto seguramente lo va a mencionar después Robelli, pero ¿qué pasa? Como no hay financiamiento de ningún lado, y lo único que
la perspectiva es deuda. Y digamos que el financiamiento se cortó con el gobierno de Macri. Claro, ahí empezó el endeudamiento. Que decía que nos caíamos del mundo, bueno, con Macri nos caímos del mundo, no nos prestó. Entonces ahí recurrieron al Fondo Monetario Internacional, prestamista de última instancia, que ahora tampoco nos quiere prestar el fondo. Porque no la ven, entre comillas, usando el lenguaje de ellos, no la ven, no están viendo cómo Argentina va a poder hacer frente a todo ese ciclo de endeudamiento. ¿Y a qué está apostando el amigo Caputo? El último recoveco, la última cueva que queda, que es el Fondo de Basilea, o sea, un rejunte de cosas bastante oscuras, están apostando a que de ahí quizás le presten una plata a Argentina, pero hay un detalle, esta gente de Basilea es allá en Suiza, ¿no? Sí. Ellos solo entregan si primero hay un aval en dólares, en oro en firme, constante, metálico, no abstracto, no una transferencia. Y de hecho hoy una denuncia de la Asociación Bancaria, donde mencionaron que se detectaron movimientos de oro de gran volumen de parte de la Argentina a través de una aerolínea británica con destino europeo. Y se están preguntando cuándo pasó eso, en qué momento se planteó, cuándo se puso frente al directorio del Banco Nación y demás, y cuál es el sentido, qué se está haciendo, por qué se está enviando, a ver, para que se vea la gravedad del asunto, se está enviando dólares, lingotes de oro de la Argentina, están yendo a otro país, y no, esto en ningún momento... Y eso no vuelven. No va a volver jamás, ¿no? Como el tesoro en la época de la invasión inglesa. Claro, ese tipo de cuestiones, en foto a lo sumo, nunca más va a volver. Mientras tanto, ¿qué tuvimos? Tenemos al campo, por otro lado, que tiene retenido por lo menos unos 15.000 millones de dólares que se tiene que liquidar de todo lo que hay ahí acopiado, y no lo están haciendo porque una de las medidas que pide el fondo, el fondo hoy está pidiendo tres cosas, el que el Toto Caputo se está haciendo el desentendido: devaluación, porque es la única perspectiva viable para todo esto; levantar el cepo, acompañado de esto, lo que va a significar que obviamente los números que esta gente que es libertaria igual hoy lo está controlando así, el cepo, ¿no? Precisamente porque si no el libre mercado absoluto va a significar un desastre. Y la unificación de tipo de cambio. Porque ya lo sabemos, ¿no? Hay un dólar oficial que está a un valor, pero después el dólar real, los dólares reales, que son los que se manejan en oscuro, están duplicando en algunos casos al valor del dólar oficial. Entonces el FMI está pidiendo, blanquéenme eso y charlamos, porque ahí vamos a hablar en serio de un programa de gobierno. Y el campo dicen, cuando pase eso, ¿no? Ahí vamos a ver si liquidamos nosotros todo eso que está copiado. Eso se espera, es una medida que se esperaba para abril. Ya estamos en julio y no se va a liquidar. ¿Y qué pasa si devalúan otra vez? Después de 7 meses que devaluaron 118%, van a devaluar otra vez, otro 120%. Y precisamente el único caballito de batalla que hasta ahora más o menos se sostiene es esta idea como de que se frenó, o cuanto menos, como dicen ellos, se desaceleró la estampida inflacionaria. Entonces, eso que es visto como el único logro, entre comillas, o que por lo menos pueden decir, bueno, esto lo hicimos, porque después todo lo demás no se hizo nada. Todo lo que se anunció, hasta ahora lo único que vimos son recortes de financiamiento, desmantelamiento de estructura estatal, de ministerios, recorte de planes sociales, recorte de... Bueno, todo lo que ya sabemos que está sucediendo. Entonces, en principio, lo que dicen los sujetos que dan vuelta ahí por casa de gobierno es que cuando este tipo de cuestiones se le plantea... Caputo tiene un plan en la cabeza. Milei no le pregunta mucho, aparentemente. Y cuando le dicen, che, pero vos te das cuenta que, digamos, no es que esto se maneja solo en el plano de lo económico, pero sí, o sea, hay un plano de lo político. Pero igual, si lo económico no funciona, igual hacete la idea de que va a explotar todo lo demás. Él se desentiende. Él dice, vamos porque funcione esto. Que Caputo no es un economista, tendrá algún título. Caputo es un tipo que se dedica a la finanza en beneficio de las empresas. Exacto, es un tipo de mesa de dinero. Exacto, coincidimos justo. Y para cerrar todo esto, mientras pasa todo esto, o sea, todo esto es una bomba que se viene acumulando y esto puede explotar en cualquier momento porque donde o el FMI se plante o los sectores, de hecho esta semana hubo una escapada, por eso estamos diciendo, el dólar casi se duplicó, el dólar real que manejan en las cuevas y en el comercio internacional. 150 y pico llegó el blue. Es una locura. Bajó un poco ahora. Hoy se anunciaron medidas, pero siguen siendo medidas de control. Cuando se espera que ellos que anuncian todo el tiempo, vamos a liberar, pero volvieron a hacer controles porque se les está escapando y cada vez hay menos capacidad de poder hacer ese tipo de operaciones.
Y mientras tanto, ¿qué pasa? Milei se fue de vuelta este finde a Estados Unidos a un encuentro de multimillonarios, a pasear, por supuesto. Un viaje que salió $280.000, el jet privado en el que viajó Milei. Fue, cantaron, no sé qué hicieron en la noche ahí en un bosque, pero hasta ahora ya volvió y no hubo anuncio de una sola inversión, de un solo acuerdo, de un solo algo que se haya logrado por esta gira simpática que pasó. Sin embargo, y lo último, y cerramos acá, a tener en cuenta de toda esta cosa fantochada de anunciar cuestiones para ocultar otras, está esto último que ahora de repente, por supuesto, tiene al mundo en vilo. Hubo un atentado contra Donald Trump, el casi seguro nuevo presidente de Estados Unidos, porque ya sabemos, ¿no?, cómo viene la cosa, ya sabemos también qué piensa Donald Trump, y hay un escenario muy confuso, muy raro, qué sé yo, aparentemente lo quisieron asesinar y después hubo toda una imagen muy, yo qué sé, a mí si me intentan asesinar, yo la verdad que siento que voy a tener un poquito de pánico, pavor, y herido y todo, como estaba Trump, no se lo veo realmente muy afectado. De hecho, murieron 2 personas en el mismo lugar. Sí. Hay uno que estaba atrás, que parece que recibió un disparo, bueno, y el supuesto atacante, el atacante, también. Hay un montón de teorías y voces dando vuelta, porque al principio se habló, y en esto hasta el propio Milei salió a opinar, también estuvo este personaje Abascal y el propio Bolsonaro, o sea, esta nueva derecha global, hiperliberal que sale a hablar, hablaron. Que era parte del terrorismo internacional, esto tenía que ver con o un frente islámico o quizás alguna pata rusa de todo esto. Acuérdense que para Occidente también, ¿no? El enemigo hoy es Rusia, China, bueno. Después salieron a agitar todo esto en instantes, ¿no?, en horas, de que quizás era alguna organización terrorista yanqui en toda esta situación. Después salieron a hablar de que esto tenía que ver con el movimiento antifascista en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 50 personas, ¿no?, que no están en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y después se habló de que, esto lo dijo el propio Milei, que esto era un atentado organizado, y lo anunció Adorni hoy en la conferencia de prensa, era un atentado organizado por la izquierda internacional que está viendo que están por colapsar y entonces se quieren atajar de las últimas cosas que le quedan, porque Trump es claramente el principal sujeto de Occidente. Yo tiraría del piolín, del hilo, de los que mataron al que hizo el atentado. Porque ¿por qué lo mataron instantáneamente? ¿Por qué no lo agarraron vivo? Y hay muchos testimonios de eso. Ya pasó eso con Kennedy. El tipo Kennedy lo mataron 2 días después, lo mataron instantáneamente. No quieren que hable. El tipo lo mataron enseguida. Hay videos, pero videos de gente que estaba parada ahí, que lo vio. Hay testimonios de gente que vieron que había un tipo con un rifle y le dijeron a las custodias y demás, porque estaba el servicio secreto de Estados Unidos, le dijeron, che, fíjate que hay un loco con un fierro ahí. Sí, nada. Bueno, ¿terminó siendo quién? Un tal Thomas Matthew Crooks, republicano, o sea, el partido de Donald Trump. Sin motivaciones muy claras, no se entiende por qué, pero bueno, este tipo aparentemente lo mató. Hoy fue la convención casualmente del Partido Republicano y se anunció, por supuesto, que Donald Trump va a ser el candidato de ellos y lo va a acompañar un tal J.D. Vance, un hiperconservador de allá. Bueno, no hay novedades en este tipo de cuestiones. La cuestión es que mientras pasaba todo esto, ayer también hubo el sábado a la tarde hubo un bombardeo en Mawari, en Han Yunis. Esto es parte de los territorios palestinos por parte del ejército israelí, donde murieron 71 personas, entre ellas menores, y hay por lo menos 280 heridos. Esto no salió en ningún lado. El atentado contra Trump sí ha obligado a sensibilizar a que salga hasta Díaz-Canel de Cuba, salió a tener que decir, bueno, nos solidarizamos, digamos, ¿no? Entonces la cuestión ahí es, ¿no?, cómo funcionan los medios, cómo imponen, cómo construyen agenda, cómo establecen una forma de ver las cosas y cómo mantienen, por supuesto, este prisma de la estupidización, ¿no?